Photoshop sacó una nueva herramienta que te ayuda a borrar las distracciones. Y yo hice un montón de pruebas para que no las tengas que hacer vos. Te voy a contar cómo funciona. Mira, vamos a empezar por la de los cables. Está aquí con todas las herramientas que van con la letra J, ¿sí? Tipo pincel quitar o pincel corrector puntual. Tiene el mismo simbolito, solo que tiene como unas estrellitas y se llama herramienta quitar. Si no la encontrás, vas acá abajo a las tres liñitas donde podés editar cuáles son las herramientas que tenés visible. Si la herramienta no la tenés acá, yo la tengo acá, pero si estuviera de este lado, lo que tengo que hacer es venir y traerla para acá. Por ejemplo, voy a sacar la I y voy a dejar las tres Jotas hecho, y acá está la herramienta. Buenísimo, es herramienta quitar o la letra J como atajo de teclado. Puedo venir acá directamente a el menú que tiene acá arriba y poner modo automático para que en caso de llegar a necesitarlo, que use la inteligencia artificial generativa, y le vamos a quitarlo de mostrar todas las capas porque estamos trabajando ahí directo. Vamos a ir acá a la izquierda, encontrar distracciones y líneas y cables. Y entonces solito va a ser una selección de esas líneas y esos cables y nos va a poner encima, nada, acá lo hace directamente. Y ahí estamos, en un solo clic, digamos, o en un par, fuimos de esto a esto. Que yo hace un video atrás usé esta misma imagen para hacer todo un proceso de borrar cables, así que como mínimo esto te ayuda, o sea, te acorta. Mirá lo que hace, el trabajo que hace ahí en donde están, que habría que clonarlo todo eso. Impresionante. Muy bueno. Por lo menos en esta imagen, que tiene bastante buena calidad y que no es tan complicado al principio, están claros los cables, funciona bien. Genial. Pero ¿qué pasa si queremos trabajar de una manera un poco menos destructiva para conservar la imagen original? Entonces voy a ir a crear una capa nueva y acá en el menú de acá arriba voy a poner muestrear todas las capas. Esto lo dejo igual, automático. Encontrar distracciones, líneas y cables. Y ahora lo que va a hacer es trabajar en una capa nueva vacía. Entonces me queda la información separada de la capa original. Hace una especie de máscara con lo que rellena. Bien. Y trabaja súper bien, la verdad que sí. Lo que pasa es que hay otros casos como este en el que era muy complicada la imagen, entonces yo hice eso mismo, una capa nueva vacía, y le di encontrar distracciones, líneas y cables, y esto es lo que pasó. Muy loco porque muchas líneas sí las borró, pero los banderines, aunque les haya borrado la cuerda, no los borró. ¿Sí? Es muy literal, borra líneas. Así que lo que tuve que hacer es en otra capa nueva vacía, con el pincel quitar, que después te lo voy a mostrar en otra más fácil. En una capa nueva vacía con el pincel quitar fui pintando con esta mascarita todo por encima de estos triangulitos, de estos banderines que están acá. Y esta máscara la podemos regular desde acá, el tamaño, y luego de acá podemos cambiarle el color y cambiarle la opacidad de cuánto se ve. Y una vez que vamos a haber seleccionado todo lo que queremos sacar, le vamos a dar a Enter y se va a hacer el mismo proceso que antes. Obviamente yo ahora no las hice todas porque ya lo había hecho antes, pero trabaja en una capa nueva vacía y nos va a hacer con una especie de máscara con lo que está reemplazando, que yo lo hice antes y había quedado así. Entonces, cuando es muy complicada la imagen o tiene
no tiene muy buena resolución, es decir, es muy chiquita, no funciona tan bien. Y cuando está así muy abarrotado, tampoco. Quizás hay que pegarle una ayudita. Yo te lo aclaro porque a veces es como, sí, hace así, funciona, hay un clic y tal. Y después te viene tu imagen que vos la hiciste y que no es tan perfecta para el programa y hace otra cosa. Entonces, bueno, es un primer paso y después con un segundo paso de también la herramienta quitar, que funciona increíble, lo tendríamos. Bien, ¿qué pasa con las personas? ¿Sí? Porque otra de las cosas que puede hacer es encontrar personas y borrarlas. De la misma manera, capa nueva vacía, voy a la herramienta quitar y voy a automático para que pueda utilizar la IA generativa, muestrear todas las capas, tiene que estar seleccionado, voy a ir a encontrar distracciones, personas. Y acá aprovecho, le doy a Enter y aprovecho para contarte cómo funciona. Intenta que haya lo que está en primer plano y que considera como principal, no lo selecciona. Las personas que están en primer plano no las selecciona. Selecciona las de atrás, las distracciones. Entonces todo lo que considera en primer plano no lo lee. Se queda como en un primer plano. Si yo quisiera, tendría que venir y la misma selección que hizo antes, vamos a decirle personas. No me lo... Acá. Voy ahí, personas, y otra vez que me haga esta selección. Esto es editable, entonces yo puedo venir y pintar más, completar, decirle que también seleccione esta parte y esta chica. Supongamos que solamente quiero la que viene caminando muy casi fuera de la foto, que es esta que está acá. Entonces yo la puedo editar y con Option apretado puedo borrar. ¿Sí? Puedo ajustar esta mascarita, así como puedo cambiarle el color, el tamaño y la opacidad. Una vez que seleccione todo lo que quiero, doy a Enter y ahí sí me va a borrar todas las personas que yo le seleccioné. Entonces puedo interactuar con esa máscara, tampoco es que es fija. Y como funciona de esa manera, que entiende que va a haber un primer plano, hay una manera óptima. Ahí está. Casi inventó algo, pero bueno, bastante bien. Creo que partimos de ahí, excelente, en muy poco tiempo. ¿Qué pasa cuando la imagen tiene poca calidad y además está como confusa? No se sabe cuál es la primera persona, las personas se mezclan con los árboles, hay como demasiadas verticales. A mí me hizo esta pequeña selección y esto es todo lo que fue capaz de borrar. Entonces acá habría que entrar como muy a mano, porque no se distinguen bien las personas. Acá pasa algo parecido. No alcanza a reconocer cuando está muy vertical y no es calidad óptima la foto. Esa combinación hace que no lea muchas cosas. Entonces también tendríamos que ir como más a mano. Después, en esta directamente si ponemos a que seleccione, no es capaz de leer qué es una persona y qué es la imagen. No hay suficiente información contrastada en la imagen, no funciona. En esta funciona bastante bien. Por alguna razón, al tener tanto contraste, ¿no?, que tienen las personitas estas, personas, funciona bastante bien. Entonces, en un clic decide cuáles son los personajes principales y cuáles son los que son distracciones y de alguna manera queda una bonita composición. Y borra casi todas las personas, distracciones que encuentra de lo que sería el tema principal. Así es como funciona esta herramienta con las personas. Busca un tema principal, ese lo mantiene y todo lo demás que considera distracciones, ¡pum!, lo selecciona y luego lo rellena como para que desaparezcan. Se inventó ahí unas plantitas. Bueno, antes me salió sin las plantitas, tampoco es su situación óptima. La situación que encontré que en la que funciona mejor es cuando hay realmente un sujeto haciendo en situación principal y en el fondo hay muchas personitas. Entonces ahí sí me hizo una selección que me los borró de una
y decimos, bueno, pero entonces eso ya lo hacía el relleno generativo. Bueno, este fue el resultado con la herramienta quitar y este fue el de relleno generativo. La ventaja del relleno generativo, tengo distintas opciones y las puedo modificar cuando quiera. La verdad es que hace un trabajo bastante bueno y no bastante bueno también la herramienta del pincel, la herramienta quitar, que lo voy a hacer ahora mismo para que también lo veas a ver qué tal anda, pero la máscara principal que propone es excelente y después le damos a Enter y aparece esta opción, pum. Entonces, muy buena. Si ninguna de estas cosas funciona o si tenemos otra situación como esta en la que tenemos personas, si yo le voy a dar a elegir, no entiende y va a pensar que son todos, no puede, porque están todos en el mismo rango, no se sabe cuál es más importante. Entonces yo puedo venir directamente con el pincelito de la herramienta y en una nueva capa seleccionar, le digo, esta que está acá quiero que se vaya, a ver si lo entiende, y esta que está acá también quiero que se vaya, y le doy a Enter. Porque como acá tenemos dos personajes compitiendo, bueno, de este lado, bien, acá me puso otra persona, pero yo antes hice una prueba y conseguí que este se fuera y completa bastante bien el hueco que deja esta persona. El tema de las sombras acá también lo maneja, le cambia un poquito de este lado, y a la chica que está acá lo que es interesante es que le crea la sombra esa, la saca esta chica pero le respeta la sombra de la que está delante. Bien, y abajo, acá abajo también hace bastante buen trabajo. Entonces quizás para un caso así, simplemente una capa nueva vacía, con la herramienta quitar, pinto y le doy a Enter y ya estaría. Así que esto es lo que yo tenía hoy para contarte. Espero que te sirva, espero que te guste. Déjame tu comentario, nos vemos la próxima.